Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para seguir hablando del tema de Monseñor Godin Duke. Y nosotros íbamos a abordar otros veterocatólicos que Monseñor Godin Duke consagró su condición, pero debido a que conseguimos un material en inglés que teníamos en nuestro acervo documental o documentación digital, en este caso, como estaba en inglés, nosotros no lo revisamos a priori, pero revisando el material nos dimos cuenta de cosas maravillosas en el sentido de datos que no se ven en las revistas digitales, por así decirlo, conocido como blogs, algún tipo de información que se consigue en Facebook o en canales de YouTube, etcétera, acerca de estos datos. Cuando iniciamos antes de iniciar las series de Monseñor Godin Duke y durante las series que estamos haciendo, algo que siempre a un servidor le inquietaba era cómo llegaban estas personas a Monseñor Godin Duke, cómo Monseñor Godin Duke llegaba a estas personas. Sean indignos, sean muy probos los candidatos, cómo sucedían esos acontecimientos, cómo se daban las circunstancias propicias para una consagración episcopal, sea su condición o sea iniciando una línea episcopal. Nosotros vamos a hacer un vídeo que debíamos haber hecho antes de hablar de los veterocatólicos, que incluso viene otro vídeo de Monseñor Labodier. Y voy a iniciar con una fuente que nos parece excelente, porque esta fuente es una carta respuesta, es una especie de monografía respuesta a un libro que publicó la Fraternidad San Pío V en contra de Monseñor Godin Duke, usando biografía del Padre Checada. Padre Checada, la versión antitucismo, o en contra de Monseñor Godin Duke. Entonces, nosotros sacamos información para este punto de que de hablar de los candidatos indignos, cómo se justifican esos candidatos indignos, cómo se llegaron a esos candidatos, cómo Monseñor Godin Duke, un obispo católico, llegó a esos candidatos indignos. Vamos a hablar de ese tema. Nuestro punto referencial es el siguiente: habíamos dicho, una monografía que se llama An Open Letter to Bishop Clarence Kelly on the Duke Bishops and the Errors in the Sacred and the Profane. Hizo lo mejor que pude. Es una carta abierta al obispo Clarence Kelly, que falleció hace cosa de un año y poco, un poco más de repente, muy poco, sobre los obispos de las líneas de Monseñor Godin Duke y los errores que están en el libro o en la monografía de este grupo que regía, que para descanse el Monseñor Clarence Kelly, que es una monografía que se llama Lo Sagrado y lo Profano. Entre esa biografía de Lo Sagrado y lo Profano y la anterior, que tiene que ver con los grupos o con el personaje del padre Antonio Checada, que ya falleció, esos dos trabajos son los que usa la gente constantemente, los enemigos de la Iglesia, porque no hay otra razón de ser así, que atacan tanto a un obispo católico. Esas dos bibliografías, tanto Lo Sagrado y lo Profano o de Monseñor Clarence Kelly y dos obispos en cada garaje, que es una obra previa del padre Checada, que ya fallecido también Clarence Kelly, esos dos trabajos son los que se usan hoy en día. Toda persona que hable pestes o hable mal o de forma temeraria en contra de Monseñor Godin Duke lo hace a partir de estas monografías. Y esta monografía que estamos usando es una respuesta a ese trabajo del obispo Clarence Kelly, que es un obispo que rige una fraternidad que hoy en día existe, hemos dicho, que son sedacantistas, que es la Fraternidad San Pío V, pero ellos se caracterizan en no aceptar los linajes de Monseñor Godin Duke. Entonces, este trabajo es de autoría de Mario Derksen,
No sé si está vivo, pero el trabajo data del año 2011. Entonces, nosotros hemos hecho un resumen, no es la lectura per se, hemos hecho un resumen y empezamos de la siguiente forma. Para la época del paro, y son revelaciones interesantes porque algunas veces se escucha por parte de algunos apologistas o apologetas de la obra de Monsignor Konintuk, y también son datos que no se escuchan de los detractadores, de los enemigos de la Iglesia Católica, que hacen un flaco servicio a la Iglesia Católica, por lo menos en ese punto, de seguir hoy en día usando fábulas en contra de Monsignor Konintuk. En fin. Entonces, nosotros esperamos que ser bastante claros con vuestras calidades, porque lo que vamos a hablar no se escucha con datos, no se escucha con referencias bibliográficas. Ese trabajo tiene muchas notas a pie de página, y lo que estamos hablando aquí aparentemente está referenciado a través de libros de personas protagonistas de los acontecimientos que tienen que ver con las consideraciones de Monsignor Konintuk, en el caso particular de candidatos indignos, léase veterocatólicos o veterocatólicos que no dieron la talla una vez convertidos, etc. Después hablaremos de ese tema. Porque no hay mucha información tampoco, y asumimos que lo que vamos a leer, que no es poca cosa, y lo que vamos a hablar de Monsignor Labaudier, una segunda parte, nos damos cuenta de que existen protagonistas que nadie habla, protagonistas de gran peso dentro de la iglesia preconciliar. En fin, entonces empecemos. Que vamos a decir, vaya, modestia aparte, vamos a decir datos que nadie, bueno, yo no lo he escuchado dentro de la tradición. Algunos sí los he escuchado, pero sin mostrar referencia. Entonces, valga las salvedades. Entonces, para la época de las consagraciones del Palmar de Troya, en enero de 1976, que un servidor no había nacido, muchas de las personas que detractan a Monsignor Konintuk no habían nacido o estaban en pañales o sus padres todavía los llevaban al parque. Ya habían personas metidas en solucionar la crisis de la iglesia. Eso hay que saber también esas cosas. Entonces, un servidor para el año 76, para enero de 1976, no había nacido. Yo nací en abril de 1976. Entonces, no había ni nacido cuando había en otros lugares hordas de sacerdotes sedevacantistas buscando quienes los hiciesen obispos, pues no habían ni un puñado de obispos dispuestos a considerar ni un solo obispo sedevacantista. Entonces, los sedevacantistas que hablan mal de Monsignor Konintuk, que se recuerden que fue el primero de los obispos católicos que decidió hacer algo al respecto. Monsignor Lefebvre no quería hacerlo. Lo que ya se despeja, hablaremos un poco más de él. Otros grupos que luego se involucraron con grupos sedevacantistas, para la época estaban, otros obispos que luego se involucraron con grupos sedevacantistas, para la época y bastantes años posterior, podemos decir, estaban creando obispos modernistas. Le hace uno de ellos Monseñor Alfredo Méndez, que es el obispo que crea la línea de sucesión apostólica de la fraternidad San Pío V. Él hizo, no hay que equivocarnos, por lo menos 2 obispos con el nuevo rito, ayudó a crear la iglesia moderna. Después decidió ayudar a la Iglesia Católica, consagrando obispos en secreto. Esa es otra historia. Aparentemente, Monseñor Pavel María Inilica estuvo hasta casi las últimas épocas, hasta las últimas instancias de su vida, también incluso involucrado con las apariciones de supuestas apariciones de Medjugorje en lo que hoy en día es Bosnia-Herzegovina. Él ordenó también en secreto a Monseñor Emanuel Kodab. Y Monseñor Pavel María Inilica siempre fue modernista, pero decidió en algún punto de su vida tener un destello de luz y consagrar un obispo sedevacantista. Para las personas que no sepan, Monseñor Manuel Kodab
que fue consagrado su condición, bajo condición, por Monseñor Pavel María Enilica, consagró a Monseñor French. Monseñor French consagró su condición a mi superior, Fray Tiago de San José, no hace mucho. Entonces, vamos empezando a ver las cosas como funcionan, ¿no? Pero el primer obispo sedacantista no fue otro más, ni nada menos, ni nada más que Monseñor Pierre Martín Godin-Tuc. Es un hecho. Así que él tiene ese mérito. Entonces, de todos los sacantistas, así sean sacantistas anónimos, que nos hablan pestes de nosotros, los primeros príncipes de la iglesia que decidieron a esta altura de las circunstancias fue Monseñor Godin-Tuc. Entonces, Monseñor Godin-Tuc tenía amigos, seglares. Aquí viene un detalle muy interesante. Monseñor Pierre Martín Godin-Tuc tenía amigos seglares que le iban presentando candidatos para ser consagrados obispos. Este tema es interesante. Aquí empezamos a ver las luces. En el caso del Palmar de Troya, quien lleva a Monseñor Godin-Tuc al Palmar es el profesor de Derecho Canónico, que era la Fraternidad San Pío X, para la época, el profesor, el sacerdote Maurice Revaz, con asistencia de Monseñor Lefebvre, y con asistencia de otras señoras, unos místicos, unos aparicionistas que estaban alrededor de Maurice Revaz, que era profesor de Fraternidad San Pío X de Derecho Canónico. El que lleva a Monseñor Godin-Tuc en carro, desde Italia hasta España. Se vivía en Villarpino, en Italia, cerca de Roma, lo lleva hasta España, y ahí sucedió el Palmar de Troya. En los otros casos, para estos obispos católicos, habían seglares que le iban presentando los candidatos para ser consagrados obispos. Un punto interesante: Monseñor Godin-Tuc no consagraba obispo a cualquiera que se lo pidiese. El padre Otto Katzer, que nació entre 1910 y 1979, falleció en 1979, es un ejemplo de un sedacantista que no fue consagrado obispo por Monseñor Godin-Tuc, a pesar de los pedidos hechos por los doctores Hiller y el doctor Heller, que eran estos amigos allegados a Monseñor Godin-Tuc de la fase posterior al Palmar de Troya. Entonces, volviendo al tema, sabíamos que Monseñor Godin-Tuc tenía seglares que presentaban candidatos. Monseñor Godin-Tuc no consagraba a cualquiera. Tenemos un caso de un padre sedacantista que no fue consagrado por Monseñor Godin-Tuc por alguna razón. Entonces, se pregunta el autor, ¿quién más sino estos seglares llegados a Monseñor Godin-Tuc, que hubiesen escogido hombres indignos imprudentemente para ser consagrados a los episcopados? ¿Quién más sino personas sin la capacidad de discernimiento propia del estado, el nivel de estado de sacerdocio, o expertos en iglesia? Y sin hablar que el doctor Hiller y el doctor Heller tenían una revista de religión, como hoy en día decir que es un blog, un canal de YouTube, etc. Entonces, Monseñor Godin-Tuc no tenía personas en quien confiar, a pesar que tenían grupos de allegados. No tenían personas en quien confiar. No tenía grandes sumas de dinero. No tenía muchos recursos con qué trabajar. Aunque esto parece un poco irónico, no tenía internet. Y Monseñor Godin-Tuc sabía que no le quedaba mucho tiempo en lo que va años de vida. Se tenía todas las funciones en contra. Monseñor Lefebvre, él sí tenía varias cosas a favor. O sea, se ve que Monseñor Lefebvre tenía más allegados, más personas de confianza, pudo crear seminarios, tenía una estructura alrededor de él, física, logística, etc. Monseñor Godin-Tuc no tuvo en las mismas condiciones. Venimos en el caso de los argumentos, ¿no? Argumentos tales por el hecho de las personas cuando ven que Monseñor Godin-Tuc termina consagrando a obispos católicos, pues repetimos, no todas las consagraciones episcopales atribuidas a Monseñor Godin-Tuc, bajo condición algunas,
que no es igual que crear un obispo desde cero, o sea, desde el diaconado, sacerdocio, episcopado. No es igual crear una línea episcopal que venga de Monseñor Godin y haga un obispo bajo condición. Implicaría que está dando una confiriendo sagrada orden en caso dado las órdenes sagradas, episcopado, sacerdocio, que se traía el candidato, tuviesen serios visos de nulidad o de duda. O sea, es un beneficio que hace Monseñor Godin para el alma de ese fiel, en este caso, sacerdote o episcopo. Le hace miembros del clero, miembros de la jerarquía de orden. Entonces, argumentos tales por el hecho de las consideraciones a no católicos es demostrar, primero, o sea, los argumentos que siempre nos dicen en contra son dos prácticamente. Primero, que fue una persona malvada, Monseñor Godin, en grado extraordinario. O por lo contrario, fue un clérigo inocente por padecer de insanidad mental. Son esos dos casos. O es una persona realmente irresponsable, malvada y en grado extraordinario, o fue una persona inocente, un clérigo inocente por padecer de insanidad mental. Y decimos que la situación de desequilibrio mental, ¿no? Nosotros ya empezamos a responder, digamos que, a responder posibles objeciones. Decimos que la situación de desequilibrio mental de Monseñor Godin, lo decimos y lo seguimos diciendo, es un argumento muy débil a las pruebas existentes en la actualidad. O sea, hoy en día, las personas que continúan siguiendo y citando fuentes, comentarios de que Monseñor Godin estaba chiflado, estaba clínicamente senil, clínicamente falto o ausente de uso de razón. Seguir hoy en día, año del Señor, 24, seguir diciendo en la actual fecha es señal de malicia o ignorancia culposa. ¿Por qué? Porque existen muchas pruebas que están en contra de ese argumento. Voy a decir apenas dos. Primero, fuentes externas. Monseñor Godin fue excomulgado 2 veces. Excomulgado 2 veces por nada más y nada menos que por el Vaticano usurpado. Fue excomulgado, de no equivocarnos, en el año 74, en el año 1976, perdonadme, y fue excomulgado la segunda vez en 1981-82. Primero fue excomulgado, entre comillas, por la secta conciliar, por haber hecho las consideraciones de Palma de Troya, y la segunda vez fue excomulgado por haber hecho las consideraciones episcopales de Monseñor Zamora, Monseñor Carmona y Monseñor Guedar de Lorenz. En el derecho canónico de 1917, que es el que se usaba para la época de estas excomuniones, el Código de Derecho Canónico de 1917, Pío Benedictino, él asume que las personas que están fuera, o sea, los que no tienen uso de razón, que en este caso fuese una persona, sea un niño o sea un deficiente mental, no son imputables. Si la Iglesia, o sea, si acepta como si la quisiera dar un argumento de peso para extinguir el movimiento separatista, hubiese aludido que estaba chiflado, que hubiese mostrado pruebas clínicas. No es así. Usará una excomunión irregular para alguien imputable, le hace para alguien que tiene uso de razón. Eso es un argumento de peso innegable, que Monseñor Godin no estaba y nunca estuvo en estado de ausencia de razón, estaba clínicamente ausente de uso de razón. Entonces, que ningún opositor de la obra de Monseñor Godin puede continuar, como hemos dicho, aún hoy en día, seguir sosteniendo esta idea. Casos un poco más allegados a él, todas las personas que conocían a Monseñor Godin cuando estuvo viviendo en un seminario franciscano en el último año de su vida prácticamente, los últimos 2 años de su vida, en uno de esos años vivió en un seminario franciscano separatista, que es un gran Francis Mille, que está vivo. Él tiene audios en internet hablando de que Monseñor Godin era una persona que hablaba fluido el latín, fluido francés, aparte de la lengua latina, una persona bastante piadosa, devoto de la Santísima Virgen, una persona con un uso de razón
bastante coherente, una persona disciplinada de paso. No se puede seguir sosteniendo que estaba mal de la cabeza, estaba loco, por ende ausente de uso de razón, y eso significaría que las consideraciones episcopales fuesen no dudosas, ya inválidas, porque fuese una persona que no estuviese sabiendo lo que estaba haciendo. Entonces, y aparte, ahora va a hacer una objeción sobre lo de ser un eclesiástico renegado, con ausencia de toda evidencia que así lo asevere. No es razonable que Monseñor Godintuk, que hasta la época previa al Concilio Vaticano II, tuvo un registro admirable, trabajando por la salvación de las almas, aún bajo circunstancias extremas. Todos hemos visto nuestro audio, el primer vídeo de Monseñor Godintuk. Monseñor Godintuk es una persona relacionada al alto poder civil de su país. En ese momento estaba bajo la Indochina francesa, luego pasó a ser República de Vietnam, su hermano fue presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona tiene una vida impecable. Esa persona hasta fundó universidades, la Universidad de Galat en China, de Dalat en China, la hizo él. No la hizo, como hemos dicho, no la hizo de forma protocolar, no la inauguró protocolarmente. La hizo, hizo las diligencias correspondientes para fundar la universidad. Era inquisidor de libros estudiantiles en su país. Vaya, una persona que tenía una vida de misión en su propio país. Entonces, ¿cómo de repente, aparte, una persona que tenía hasta títulos eclesiásticos? Entonces, ¿cómo de repente se volvió un malvado renegado eclesiástico, que abiertamente se prestaba para profanar sacramentos, en este caso sagradas órdenes, en cada momento? O sea, una persona tan idónea se transformase en alguien tan perverso, que es generar delitos eclesiásticos. ¿Qué es eso? ¿Qué eso es lo que es ser malvado a nivel de generar, de consagrar a personas sin permiso eclesiástico, sin promoción episcopal de hacer pontificia? Pero sabemos la circunstancia porque se dieron esas consideraciones, ¿no? O sea, vamos a citar al padre Noel Barbará. El padre Noel Barbará es otra persona que, al igual que el padre Chicada, que el padre descanse, Noel Barbará, que también ha fallecido. Ellos dos en la primera fase fueron extremadamente críticos con el señor Godintuk, tanto así que hasta el día de hoy se sigue usando los trabajos de estas personas ya difuntas que se retractaron de sus trabajos iniciales. Estas personas terminaron diciendo que, por lo menos en el caso del padre Noel Barbará, que mientras muchos de nosotros, y no cansaré de decirlo, mientras muchos de nosotros, nuestras madres nos limpiaban los pañales, muchos aquí, muchos ya adultos, que hoy en día son relativamente ya mayores, ancianos casi, estaban en otras historias, o algunos eran seminaristas en el seminario de Con, o estaban en otros tipos de movimientos eclesiásticos. Pero esto es interesante saberlo. Estamos hablando de personas que se dieron cuenta del problema de la crisis eclesiástica, de la altura de la crisis eclesiástica, sin internet, solamente con bibliotecas y su conocimiento, lograron sintetizar el problema y dar una solución que hasta el día de hoy un día usamos, que es el sevagantismo. Otras personas usan la posesión de la fe de Santo Décimo, etc. Entonces el padre Noel Barbará dice, decía que Monseñor, si no estaba loco, o sea, es un gran delincuente litúrgico, un gran delincuente en contra de las órdenes sagradas. No es así. El padre Barbará, que fue detractador, lo repetimos, y después se volvió una persona que terminó aceptando la obra real de Monseñor Godintuk, dijo: Monseñor Godintuk es un verdadero obispo católico. Por eso me bastaría. Devoto de la Santa Sede y devoto del cuidado de las almas. Un capacitado merecedor de ser sucesor de los apóstoles. En tierras de misión. Y nosotros decimos, y después en tiempos de apostasía. Teniendo el galardón de ser designado con títulos conferidos por la Iglesia Romana y de su propia nación. Y eso parece, esto lo dijo el padre Noel Barbará, esto parece recogido
en el libro Episcopal Consecrations, pero sabemos todos que la obra literaria del padre Noel Barberá se recoge en una especie de folletos o de revista para católicos adultos que se llama Fortes in Fide, Fuertes en la Fe, y fue una revista que el padre, o fue una serie de artículos que el padre Barberá hizo por más o menos unos 17 años. Entonces, ahí tenemos una respuesta. Monseñor Godin Tuc es un obispo católico. Católico antes, católico después, cuando estaba viviendo en Villarpino y fue allá en Palma de Troya, llevado por la Fraternidad San Pedro X, por miembro de la Fraternidad San Pedro X, impulsado por el Marcel Lefebvre. Fue un obispo católico para ser sacerdotes católicos. No solamente están los delincuentes estos de Monseñor, que no siendo Monseñor Clemente y Monseñor Alonso, los que fundaron después la secta Palma de Troya, que no existe. Habían 3 sacerdotes ahí, aparte de ellos. Habían 3 sacerdotes que se volvieron obispos. Uno de ellos era español, creo que y otros tenían otras nacionalidades, y por lo menos uno de ellos tenía experiencia por lo menos de 24 años de sacerdocio. O sea, no todo lo que pasó en Palma de Troya fue algo desquiciante. Lo que fue desquiciante fue lo que hicieron estas personas carismáticas, ¿sí?, seductoras, se apropiaron de la esencia que pudo haber sido ese movimiento que inició Monseñor Godin Tuc. Hay un obispo de ellos que fue expulsado al mes, que no me acuerdo del nombre, aparece en este primer vídeo, y no equivocarnos, ¿eh? Entonces, Monseñor Godin Tuc fue un obispo católico ahí, fue un obispo católico después, cuando fue consagrado bajo condición, repito nuevamente, bajo condición a algunos veteranos católicos, que no son muchos, no son las listas que nos ponen. Como hemos dicho, existen obispos que aseveran ser consagrados bajo condición por Monseñor Godin Tuc, que son falsas o son dudosas, y por ende no hay una certeza. Tenemos 3 casos, por lo menos, de veteranos católicos que sí fueron consagrados obispos por Monseñor Godin Tuc. Y después empecemos a darnos algunos bemoles, tanto en este video como en el otro, que haremos Dios mediante, acerca de Monseñor Laurier. Datos interesantísimos, pero creo que hemos respondido a algunas preguntas, ¿no?, algunas dudas ya. Entonces, si la idea de Monseñor Godin Tuc fuese generar sacrilegios sacramentalistas, pues ser un obispo malintencionado, perverso, impiadoso, criminal en contra del sacramento de las Sagradas Órdenes, no tuviéramos dudas, y esto es interesante, no tuviésemos dudas de que Pablo VI, véase, usurpador, reclamante del trono, criptojudío, etc., lo hubiera gratamente retenido junto a Pablo VI, reclamante del trono. O sea, lo hubiese mantenido a Monseñor Godin Tuc cerca de él y cerca de su secta conciliar, y puesto a trabajar conjuntamente para ayudarlo, a Pablo VI, enemigo de la Iglesia, ayudarlo a acelerar la destrucción del catolicismo. Eso es una especie de gran silogismo. O sea, si Monseñor Godin Tuc estaba tan mal de la cabeza, fuese tan perverso, en este caso perverso, ¿por qué Pablo VI no lo tuvo con él? O las autoridades conciliares lo reconocían como un destructor de la Iglesia. No fue así. Monseñor Godin Tuc hizo el suficiente daño para que esta secta reaccionara en su momento y hiciera las debidas diligencias para neutralizar el movimiento sedacantista, que terminó siendo sedacantista como hoy en día conocemos. Entonces, afortunadamente, dice el autor, nosotros nos tomamos esa palabra, afortunadamente, nosotros no estamos atrapados por el dilema expuesto anteriormente. Yo espero que algunas personas que nos ven estos audios también salgan de ese dilema. Monseñor Godin Tuc no estaba loco. Monseñor Godin Tuc no es ningún perverso criminal en contra del sacramento de las jóvenes. No existe, hoy en día no se puede sostener. Tenemos documentos que nos dicen ello. Vamos a dejar este documento en la caja de comentarios para que vuestra calidad lo lean. Es un libro de 100 páginas, tampoco es una enciclopedia. Te llena de notas de pie de página. Y aparte hay otras biografías que hemos citado en nuestros otros vídeos, también hablando del tema. Entonces, hay que salir de ese dilema. Por lo contrario, vamos a estar como unos sacerdotes con experiencia, incluso, como el padre Basilio Médamo, que en paz descanse,
que aún vivía pensando que estaba loco Monseñor Corintuc. Eso señala de que él no se salió de esas fuentes de Monseñor Clery, que en paz descanse, que le fue a San Pío V, y la fuente que él toma este obispo fallecido, que es el padre Antonio Chicada, la primera fase del padre Antonio Chicada, con su famoso trabajo, 2 obispos por cada garaje. A saber, también incluso la aportación del padre Bárbara en despoticar, desfigurar la figura de Monseñor Corintuc en una primera fase. Todavía la Feria de San Pío V sigue ese problema, sigue ese dilema. Nosotros no. Los tucistas no tenemos ese problema. Decimos tucista porque es un insulto, pero nosotros tomamos a buena medida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en ese dilema que ya hoy en día no se puede seguir sosteniendo. Viven como en los años 70, 80. Viven los mismos dilemas. Los mismos dilemas de aceptar conciliar. Ellos no. Aceptar conciliar excomulgó a Monseñor Corintuc. O sea, lo vio como un hombre con uso de razón. Y después hablaremos de otros temas en otros vídeos, pero hasta hoy nos quedamos con esa esperanza que vuestras caridades, o algunos de vosotros, salgáis de ese dilema, romped las cadenas de esclavitud de esa información. Si nosotros deseamos saber y comprender los hechos en relación al obispo Corintuc y sus consideraciones episcopales de hombres no dignos, o hombres indignos, candidatos al ser episcopado, debemos excavar un poco más profundo. Es una expresión del anglicano americano. O sea, tenemos que excavar un poco más, debemos indagar más. En la actualidad no es tan difícil, una vez que nos percatamos que Monseñor Corintuc buscaba estar al servicio de la iglesia. Y cuando decimos iglesia, nosotros nos vamos hacia el Papa Pío XII. Él tiene una encíclica que siempre aquí la nombramos, se llama Aecitarum Gentium. En esa encíclica, en el capítulo 8, el Papa va a decir que por hecho divino, la iglesia, los fieles en la iglesia están constituidos por clero y seglares. No puede haber ausencia de esos dos fieles, clero y seglares. Cuando Monseñor Corintuc deseaba el servicio de la iglesia, no deseaba solamente para el seglar. El servicio de la iglesia incluye el clero. Y que un obispo puede hacer por un clero muchas cosas, entre ellas aumentar el grado de sacerdocio de este clero, que llevarlo al episcopado, si es diácono, llevarlo al sacerdocio, si es laico, llevarlo al sacerdocio o al episcopado. Ese es el servicio de Monseñor Corintuc hizo. Entonces, porque quedarnos en la área de que el obispo sea solamente serviente del seglar, eso es sacramentalismo. Nosotros salimos de ese problema. Entonces, porque no quiero seguir hablando del tema, me extendería. Entonces, Monseñor Corintuc estaba viejo. No tenía muchos medios con que trabajar, como hemos dicho al principio. Medios con que trabajar significa estructura física, incluso un seminario, un espacio, una rectoría, o sea, un tipo de estructura física, más allá que fuese una casa. O sea, un tipo de edificio donde reclutar seminaristas, profesores, etc. Logística, otros laicos con más bienes que pudiesen trasladar a Monseñor Corintuc de un lado a otro, hacer conferencias, fundar seminarios. Eso no pasó con Monseñor Corintuc, no de la misma forma como si lo hizo Monseñor Marcel Lefebvre. Entonces, Monseñor Corintuc aparte, o sea, significa que Monseñor no tenía recursos, Monseñor Corintuc no tenía, carecía de esa estructura logística, como hemos dicho al principio. Pero esto no es una sorpresa que en su deseo de consagrar genuinos obispos tradicionales, es así. Puede estar Monseñor Corintuc carente de recursos, porque Monseñor Corintuc, un hombre de su época, él venía de una posición de prestigio a nivel político, a nivel religioso. Lo dice el padre Novello, ¿verdad? No lo dice un servidor. Repito, estas conversaciones, estas decisiones, el padre Novello Barbará y estas personas, estas acciones de Monseñor Corintuc y otras personas alrededor de él, hicieron sedevacantismo, hicieron catolicismo, mientras muchos de nosotros repetimos, no insistíamos, o insistíamos en el regazo de nuestras madres todavía, o muchas personas que hoy en día son ancianas, estaban en otras matices en esa época. Entonces, hay que tener en consideración eso. Aparte, a pesar que Monseñor Corintuc no tenía recursos, nadie le podía decir a Monseñor Corintuc que no tenía un deseo ardiente de considerar genuinos obispos tradicionales.
Él pudo haber considerado a los hombres equivocados en dicha empresa, ¿no? en dicha misión, pero hay que entender que el deseo estaba presente. Y si se equivocó, fue por esa carencia de recursos y también porque los laicos estaban involucrados en la elección de esos candidatos que iban a tener a Monsignor Conintuc. Entonces, aquí entra en juego uno de estos laicos que estaban alrededor de Monsignor Conintuc, más en la segunda fase, la fase posterior a la campaña de Troya. El doctor Heller, que el doctor Heller lo hemos nombrado al principio, era unos colaboradores de Monsignor Conintuc y tenía una revista. Esa revista es lo que hoy en día nosotros podemos decir que es un blog o un canal de YouTube o un canal de Telegram. Y hago este gesto porque un servidor tiene un canal de Telegram. Y si vuestra calidad ven nuestro canal de Telegram, ahí hacemos más información. En fin, o sea, el doctor Heller y el doctor Hiller eran doctores alemanes, que eran alemanes. Ellos tenían una revista que se llamaba la revista Ensync. Esa revista es lo que hoy en día es un blog. Entonces ellos colaboraban con Monsignor Conintuc, etc. Entonces el doctor Heller tuvo noticia, o tuvo conciencia de obispo vietnamita como alguien para ser contactado para considerar genuinos obispos católicos durante los eventos del Palmar de Troya, porque fue ahí que, como no habían obispos tradicionalistas dispuestos a ser o clero católico, que Monsignor Frere estaba, que solo quería crear sacerdotes, se quería hacer lo que se llama sacramentalismo, hemos dicho poco, o sea, solamente quería crear bajo clero. El doctor Heller y otros sacandistas estaban desesperados por mantener la sucesión apostólica lícita y también válida, y de generación y de ¿cómo se dice? de linaje católico romano. Ellos, cuando vieron a Monsignor Conintuc haciendo el Palmar de Troya, tuvieron conciencia de la actitud, de la idea esencial de Monsignor Conintuc, que es crear genuinos obispos católicos. Entonces, Monsignor Conintuc divulgó abiertamente su particular intención de asistir a la iglesia, léase clero y seglares. Eso lo decimos nosotros citando al Papa Pío X, aludiendo y aclarando lo que es la voluntad divina de Jesucristo, de tener dos tipos de clero, dos tipos de fieles en la iglesia, clero y seglares, en su terrible situación, ordenando sacerdotes y considerando obispos. Entonces el doctor Heller continúa escribiendo para previo a 1981, escribe textual, y de esta fecha porque en 1981 del siglo pasado se hacen las consagraciones episcopales de unas líneas bastante puras, líneas bastante lógicas y serias dentro de son líneas episcopales que salieron bien, que era Monsignor Carmona, Monsignor Zamora, mexicanos, y Monsignor Gerard de Audience, supergenio de la teología francés, que tiene que ver con el pensamiento crítico que se dio al usurpador de Pablo VI, encontrado en la misa. Entonces, citando, el doctor Heller va a hacer una citación, y nosotros la tomamos textual: cuando la investigación teológica sobre los ritos de ordenación postconciliar revelan que estos son inválidos a causa de efectos dogmáticos, esto ya se sabía antes de 1981, o por lo menos extremadamente dudosos, nuestra gran preocupación fue de mantener la sucesión apostólica. O sea, eran laicos y sacerdotes que estaban buscando, como hemos dicho, una línea de sucesión católica sin dudas, sin problemas. De hecho, continúa el autor Heller, de hecho, esto solo se puede mantener si hay una interrumpida sucesión de ordenaciones y consagraciones válidas. Daría para hablar mucho solamente en esta línea, pero el Novus Ordo perdió vuestro cura de vuestra parroquia modernista, que tiene 60 años, que ya fue ordenado en el ritual moderno de 1968,
El cura joven que tanto nos gusta, que es muy simpático. No son sacerdotes, tienen problemas dogmáticos en su consagración episcopal o en su ordenación sacerdotal. Por más un obispo sea consagrado por un obispo verdadero, con el nuevo pontifical de Pablo VI, usurpador, eso tiene problemas de forma e intención que anulan la intención de este obispo. Por más que luego use, o estos obispos resultantes del nuevo rito, se vuelvan católicos y quieran ser obispos y sacerdotes con el nuevo rito. No va a suceder nada, va a ser cosas parecidas, como pasó con el cisma anglicano. Perdieron la sucesión apostólica. El nuevo sordo, en menos de 60 años, ha perdido objetivamente la sucesión apostólica. Entonces, repetimos, de hecho, esto solo que es la sucesión apostólica. Solo se hace tener verdaderos curas y verdaderos obispos. Solo se puede mantener, y hay que entenderlo, si hay una ininterrumpida sucesión de ordenaciones al sacerdocio y consagraciones a episcopado válidas. Ahora, cuando unos miembros de nuestro grupo, del Dr. Heller, expresó estas inquietudes a Monseñor Lefebvre, siempre Monseñor Lefebvre está metido en todos estos problemas, por su inacción, siempre con sus problemas, siempre con esa visión extraña de hacer negocios y negociar y ver a la Iglesia Católica como esa estructura extraña resultante del Concilio Vaticano II. Tendría muchos escritos, tendría muchas conferencias llamando a la Iglesia Católica que no son católicos, que están en la apostasía, que la Roma ya no es católica, Roma ha perdido la fe. Pero él no hizo una estructura de discurso estructurado, un documento, como dice el padre Vergara, que nos tengamos un documento explícito de Marcel Lefebvre hablando de este tipo de cosas. Entonces, lo que es real es que Marcel Lefebvre siempre intentó, y sobre todo a partir de 1978, empezó una verdadera noción de contubernio, o la posición teológica de contubernio con las autoridades resultantes del Vaticano II. Todo el mundo sabe, y esto hay un audio largo, hay una hora y algo, de una conversación entre Monseñor Daniel Dolan, fallecido, el actual Monseñor, aún vivo, Monseñor Sanborn, y el padre Chicada, ya fallecido, hablando que en el seminario de Con se podía hasta el año 78 tranquilamente hablar de seracantismo, tranquilamente, sin novedad. En fin, entonces, el grupo del Dr. Heller, que viene siendo el grupo que descubre a Monseñor Godin-Tuck por el programa de Troya, y después intentan contactarlo porque se dieron cuenta de la intención católica de Monseñor Godin-Tuck. Este grupo primero fue a hablar con Monseñor Lefebvre. Siempre todo el mundo iba a hablar primero con Monseñor Lefebvre. Tanto así que el propio Godin-Tuck, antes del programa de Troya, lo llevan, fue de visita, llevado por Maurice Rebas. Hay unas versiones que dicen que fue por Maurice Rebas, otros dicen que fue invitado por Marcel Lefebvre, que se conocían desde el concilio, que es verdad, al seminario de Conga, a ver si hacían algo juntos. Y Monseñor Godin-Tuck estaba diciendo: no, estoy muy viejo ya para hacer estas cosas, tengo ya un cansancio físico por la edad. Y nos dice igual que está loco, que es cansancio físico. Y parece que siempre recurría a Marcel Lefebvre. No hay que sacarle mérito de ello. Pero la realidad es que todo el mundo primero iba a Marcel Lefebvre. ¿Por qué? Porque tenía más recursos. No que Marcel Lefebvre fuese rico, fuese millonario. Tuvo más capacidad organizativa que Monseñor Lefebvre, Monseñor Godin-Tuck, que es una realidad. No pasa nada. Pero la realidad es que a nivel documental, todo el mundo primero iba a donde Marcel Lefebvre. Hasta el propio Dr. Heller, que terminó trabajando con Monseñor Godin-Tuck. En fin. Entonces, ahora, continúa Dr. Heller, cuando algunos miembros de nuestro grupo expresó estas inquietudes a Monseñor Lefebvre de mantener una línea episcopal válida, ilícita, él los echó, o sea, él los despachó. Y les dijo de forma sarcástica, que es lo peor de todo, que en Lima, que es Lima, Perú, he conocido a un obispo casado, como si ser casado fuese un inconveniente para ser obispo. Hace pocos días está un tal San Paulino
que fue casado, fue obispo después. Entonces, claro, no es disciplina en la Iglesia Católica, pero si es posible, no es un inconveniente a nivel teológico de ser casado y ser obispo. Hay varios obispos casados, o que fueron casados, que no viven con sus señoras, en fin. Y muchos de ellos son conclavistas, no hay problema. No tenemos que dejar de ser puritanos. La propia Iglesia Católica ha canonizado a San Paulino, que fue senador, fue casado, y después lo dejó todo y se metió a obispo. O sea, la Iglesia lo llamó el episcopado. No pasa nada, es santo. Hoy tenemos obispos que fueron casados. Está Monseñor José Ramón Ciprilia, que es casado, está separado de su señora. Hay 2 días para eso. Entonces, creemos que es posible a nivel, o sea, no es un obstáculo. Claro, no es costumbre en la Iglesia. Pero en la situación actual de la Iglesia, preocuparnos por esas distinciones de disciplina eclesiástica, podíamos hacer y estar en contra de la intención inicial de nuestros antepasados que nos ayudaron hasta donde estamos, que es tener en la Iglesia generación de episcopos, de obispos válidos y también que sean lícitos. Entonces Monseñor Lefebvre agarró este grupo, cuando fueron hacia él, los despachó, los corrió de forma diplomática, porque Monseñor Lefebvre es una persona diplomática, y le dijo sarcásticamente que él conoció a un obispo en Lima, como hemos dicho, que era casado y que de repente podía hacer algo por ese grupo, por nosotros. Subsecuentemente contratamos a Monseñor Godintuk, o sea, lo consiguieron, no hicieron caso a Monseñor Lefebvre, consiguieron a Monseñor Godintuk, me imagino que fue por Palma de Troya. Nos referimos a su declaración hecha para el momento de consignaciones episcopales en el Palma de Troya, en España, o sea, en el Palma de Troya que era en España, para que no sepan, ¿no? En donde él Monseñor Godintuk trajo el concepto de la situación de emergencia en la Iglesia, resultante de un derrumbe general. ¿De qué es ese derrumbe? Provocado por el Concilio Vaticano II. Herejía, cisma y apostasía. Y eso sale esta declaración. Esto último hemos dicho nosotros, que es lo que es el derrumbe general de la Iglesia, es eso. Y eso sale, esta declaración de Monseñor, del doctor Heller, sale en el libro The Episcopal Consecration of Father Gerard de Audience, la consagración episcopal de Monseñor Gerard de Audience. En la revista en sí, volvemos al tema en la revista, en el blog, la revista física, en Einsing, de la numeral 33, numeral 11. Entonces, todo esto está documentado, mucho cuidado. No estamos diciendo nada de esto en nuestra imaginación. Entonces, Monseñor Tuc estuvo consciente del fiasco verdadero que resultó ser el Palmar de Troya. Fue un fiasco a posterior a las consideraciones. Mucho cuidado, no este problema. El fiasco se hizo porque estos sujetos no fueron contenidos. ¿Quiénes? Clemente, el Monseñor Clemente, Monseñor Alonso, perdón. Y también los otros se pusieron en cómplices y decidieron seguir esa locura que terminó siendo Palmar de Troya. A pesar de que Palmar de Troya no hubiese llegado al punto de ser autodeclamados papas místicos, hubiese sido muy complicado solucionar esa situación porque Monseñor Clemente consagraba obispos a cada rato, sin un tipo de escrutinio. No sabemos si usaba el ritual nuevo de consagración episcopal o el antiguo. Es que aunque hubiese usado el antiguo, había que ver las circunstancias de esas consagraciones episcopales. En fin, entonces hay que entender que Monseñor Godintuk, él se desvincula formalmente de los carmelitas de la Santa Faz, pues ese es el nombre que tienen ellos. El Palmar de Troya tiene un nombre religioso. Ellos empezaron como religiosos, empezaron como visionarios y comenzaron después. Primero eran otras niñas, no visionarias, después venían otras personas que vendían visiones, alegaban tener visiones. Después Clemente, y que era vendedor de seguros, y Alonso, que era abogado, ellos se apoderaron de esa aparición, o supuesta aparición. Entonces, a partir de ahí llegó un momento donde ellos fundan una orden religiosa, porque el Palmar de Troya hoy en día no, pues vosotros veis
que es una especie de catedral. No. Eso eran 4 piedras y una cruz de palo, y después pasó a ser de repente unas 4 piedras y de repente una estructura de metal que parecía una torre con la Virgen María del Monte Carmelo. Y después había unas fotos donde hasta aparecen haciendo misa tradicional a algunos sacerdotes allegados a la aparición. Entonces hay que entender eso. Cuando tú llegas a esa realidad, no llegamos a la locura que vemos hoy en día en Palmas de Troya. Decimos locura no por lo que ellos hacen a nivel de que ellos quieren un papa, no. Locura porque ellos cambiaron todos los sacramentos. Ellos hacían consagraciones episcopales de forma irresponsable. Nosotros queremos que la iglesia tenga nuevamente un sumo pontífice. Y si teníamos un día un sumo pontífice, ese sumo pontífice va a andar en sillas gestatorias, va a tener su tiara. ¿Entiendes? Eso queremos un papa que condene, que enseñe, que reine, que enseñe, que son los 3 niveles de la tiara, que reine, que enseñe y santifique. Eso es lo que queremos. Y mientras hace eso, tenga su tiara y tenga su corte, tenga sus cardenales. Eso es que nosotros pedimos. No solamente queremos un papa, queremos volver a recuperar el costumbrario de la Iglesia Católica usurpada. O sea, que nos usurparon, ya que nos usurparon los espacios, pero al menos tengamos no solamente el papa, sino también toda el protocolo papal. Entonces, esto es muy serio. Y puede ser el miedo de muchas personas que no son sedacantistas, conclavistas. Tienen miedo de que nos parezcamos de Palmas de Troya. El problema de Palmas de Troya es el cómo empiezan y la teología falsa que ellos enseñan. Tienen ese doble problema. ¿Cómo empiezan? Un falso papado. Anteriormente empieza con una gran irresponsabilidad de consagrar obispos sin un tipo de escrutinio. B, autoproclamarse papa, supuestamente una aparición de Jesucristo en Colombia, mientras estaba ya Clemente. Y B, fundar una secta donde hasta cambiaron todos los dogmas. O sea, el ritual de consagración episcopal y sacerdotal se hace al mismo tiempo. Pero son ceremonias extremadamente breves. Ellos cambiaron todos los rituales. O sea, ellos perdieron, esa secta perdió la apostolicidad. Si tendrán algún obispo vivo que fue ordenado en el ritual antiguo con cierta seriedad de alguna de estas personas, puede que existan verdaderos sacerdotes o verdaderos obispos aún relativamente ancianos en esa secta. Pero la mayoría no son nada. Entonces, volviendo al tema, Monseñor Kolintuk, disculpadme un poco este paréntesis, Monseñor Kolintuk se desvincula del grupo de los carmelitas de Santa Falia de Palmas de Troya, después que Monseñor Clemente se declarase a sí mismo como papa. Como hemos dicho, se declaró en Colombia, y esto aparece en la retractación, o sea, el vinculamiento de Monseñor Kolintuk se vincula de la secta de Palmas de Troya, publicaba en la revista Ensign, nuevamente esta revista dirigida por el Dr. Heller y el Dr. Hiller, numeral 10 en marzo de 1982, la edición de 1982. Entonces hay que saber que esta información que estamos diciendo, sobre todo este desvinculamiento de la secta de Palmas de Troya, esta información lo sabían todos los detectadores de Monseñor Kolintuk, incluso el padre Antonio Echegaray, que en paz descanse, y el grupo de la Fraternidad Sacerdotal San Pío V, que son el grupo de ya fallecido Monseñor Kelly, que son enemigos acérrimos de la licitud y validez de las consagraciones episcopales hechas por Monseñor Kolintuk. Entonces, a esta información aparece en la monografía de Monseñor de Padre Checada, que para descanse, 2 bishops in every garage, o sea, 2 obispos en cada garaje. Dicho trabajo hoy en día se usa para desacreditar, aún se sigue usando para desacreditar a Monseñor Kolintuk, incluso cuando algunos de sus autores se retractaron de ser padre, no era verdad, el padre Antonio Checada. Aún así, la intención esencial, esto es importante, aún así la intención esencial de Monseñor Kolintuk permaneció pura e intacta: consagrar obispos católicos tradicionales en un tiempo de apostasía universal. O sea, casi de apostasía universal, porque hay católicos todavía, ¿no? La gran mayoría, ¿no? ¿Quién puede culpar a Monseñor Kolintuk de querer
hacer lo que hace un obispo, que es proveer a la iglesia. No solamente ser el poder, ser un miembro de la jerarquía de jurisdicción, verdadero miembro de la jerarquía de jurisdicción, con jurisdicción del Papa Pío XI, sino de querer hacer algo por la iglesia en tiempos de apostasía. Él jamás perdió la intención inicial, que es consagrar obispos católicos. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, para enumerar solamente. Para 1976 no habían obispos sevagantistas, pero sí sacerdotes sevagantistas en busca de ser consagrados obispos. Es una realidad, hay que aceptarlo. Y quien hizo eso fue, o sea, quien empezó, primeros obispos sevagantistas es Monseñor Pierre Martín Coyentuc. Otros obispos que en alguna medida colaboraron con el sevagantismo, ya a posteriori, en un inicio durante toda su vida incluso, asimilaron la herejía magna del Vaticano II. Monseñor Coyentuc carecía de medios logísticos, era avanzada, no tenía casi benefactores, no tenía otros sacerdotes con quien trabajar, y tenía carencia de medios económicos para tener mejores resultados. Este se valía de laicos que representaban candidatos para ser consagrados. De ahí las malas decisiones. Monseñor Coyentuc no consagraba al episcopado cualquiera, es una realidad, hemos dicho, de la fuente, ni referenciados, ni aún así que fuese referenciado por sus allegados. Monseñor Coyentuc tenía discernimiento. Por más que algunos candidatos hayan sido indignos, resultados ser indignos, Monseñor Coyentuc, en la medida de lo posible, no consagraba a cualquiera. Ni siquiera con referencias a sus allegados. Entonces, las alegaciones de demencia senil no se sostienen por la evidencia externa e interna de sucesos relacionados, por ejemplo, con excomuniones, cambio de opinión de los detractadores de iniciales de Monseñor Coyentuc y testigos allegados que dan fe de que Monseñor Coyentuc no estaba demente, no estaba con algún tipo de locura clínica. La hoja de vida pre-Vaticano II de Monseñor Coyentuc es impecable, nadie lo puede negar. Hemos dado pruebas en este video y en otros videos que hemos hecho de la serie Monseñor Coyentuc. Han existido grandes nombres del tradicionalismo contemporáneos a estos protagonistas históricos que elogian la vida y actividad de Monseñor Coyentuc. Llegaban a elogiar la vida y actividad de Monseñor Coyentuc previa y posterior a Vaticano II. De su accionar de emergencia frente a la crisis posterior a Vaticano II, como por ejemplo es el padre Noel Barbará, el padre Checada y Monseñor Castelmayer. Monseñor Tuc siempre fue poco bien visto por Pablo VI, usurpador del trono palestino, casi limitado al ostracionismo. Vean nuestros vídeos de Monseñor Coyentuc, el primero y el segundo, que habla acerca de Palmar de Troya. No fue un obispo unido desquiciadamente a la movida de destrucción de la nueva religión conciliar. No vais a ver a Monseñor Coyentuc años en una parroquia conciliar haciendo un abuso. No lo vas a ver. Él hizo él participó en algunos movimientos, en algunas misas hechas en Toulon, falsa misa Vaticano II, que le reclamó Monseñor Vidal de Audience, pero fue porque Monseñor Coyentuc era una persona, como hemos dicho, una persona que estaba cansada, una persona que de repente no tuvo todas las piezas al momento, estaba una persona, como hemos dicho, no tenía una gran estructura, no tenía grandes amigos, no tenía grandes sacerdotes alrededor de él que lo cubriesen, como si pasó con Marcel Lefebvre, como terminó incluso Monseñor Coyentuc, llegó al final de su vida a estar cubierto por un grupo sacrantista de los franciscanos en Nueva York. Eso se dan para los últimos vídeos. Entonces, Monseñor Coyentuc, si bien participó aparentemente en el Novus Ordo 2 o 3 veces, o algunas veces, lo hizo por poco tiempo, y incluso dijo él que lo hizo por debilidad. Monseñor Coyentuc no es, a diferencia del obispo Méndez, que crea la línea episcopal, también válida, aparentemente, pero hay bastantes visos que es válida, de la Fraternidad San Pío V. Monseñor Méndez sí estuvo varios años en el Novus Ordo.
hizo hasta obispos en el nuevo rito, que es inválido. Colaboró con la destrucción de la iglesia prácticamente. Monseñor Inilica, años y años, falleció en el Nuevo Sordo. Hizo un obispo bajo condición, que es Monseñor Manuel Codá. Entonces, hay que entender eso. Monseñor Conintuc no fue un destructor de la iglesia católica. No fue un verdadero, un protagonista de la secta conciliar. Monseñor Conintuc buscó estar al servicio de la iglesia y no solo de los seglares, o sea, no participó de ese movimiento sacramentalista ni reconocer y resistir de forma también por muchos años. Realmente solamente estuvo al principio cuando está con Marcel Lefebvre, que termina llegando a lo que pasó en el programa de Troya. Monseñor Conintuc también estaba al servicio de la iglesia, pero también en ese servicio de la iglesia es hacia los clérigos para llevarlos al estatus de episcopado. Estar viejo no implica demencia. Pasar por traumas familiares, persecuciones políticas, persecuciones religiosas, no implica que el desgaste psicológico sea sinónimo de senilidad, no el punto de perder el sentido del uso de razón, de hacer saber lo que se hace, que es importantísimo al momento de consagrar un obispo o crear cualquier sacramento. Monseñor Conintuc trabajó impulsado por el deseo de consagrar genuinos obispos tradicionales frente a la terrible situación post-Vaticano II, donde es un hecho que dogmáticamente los ritos de creación de clero, le hace sacerdotes, obispos, incluyendo diáconos, pero sacerdotes y obispos, esos rituales se tornaron inválidos. El rito nuevo de consagración episcopal de 1968, publicado por Monseñor Montini, reclamante del trono, es inválido por efecto de forma e intención. Monseñor Conintuc también actuó para mantener intacta la sucesión apostólica válida y también lícita. Monseñor Conintuc efectuó toda su obra episcopal posterior al Vaticano II, cuando el concepto de la situación de emergencia de la iglesia, otros llaman proceso de Piqueya, otros llaman, no sé llamarlo más, principio de equidad de la iglesia. Él actuó resultante de un derrumbe general de la jerarquía, mayoritariamente en la herejía, cisma y apostasía. Es ahí, en esa circunstancia, que Monseñor Conintuc actúa, otros también, incluyendo Marcel Lefebvre. Diferentes caminos. De hecho, ni siquiera Monseñor Lefebvre termina siendo lo que hizo Monseñor Conintuc en el Palmar de Troya. En una tarde, Monseñor Conintuc hizo una noche, pero en una tarde, Monseñor Lefebvre consagró 4 obispos. Monseñor Conintuc ordenó 5 en una noche en el Palmar de Troya. Entonces, hay que tener eso. Ambos tenían, Monseñor Lefebvre y Monseñor Conintuc, tenían diferentes visiones de cómo solucionar la crisis de la iglesia. Ellos actuaron bajo la virtud de Piqueya, bajo el concepto de emergencia de la iglesia, bajo el concepto de equidad de la iglesia. Monseñor Conintuc se desvinculó formalmente en 1981 o 1982, dependiendo, de la secta creada posteriormente, de la secta constituida posterior a las consagraciones de 1976, de enero de 1976, en el Palmar de Troya. Él se desvinculó formalmente. A pesar de algunas malas decisiones en la promoción del episcopado y o consagración bajo condición de algunos candidatos, le hace católicos, viejos católicos, que es lo mismo, la intención esencial de Monseñor Conintuc estuvo siempre intacta. Esta es la intención: consagrar obispos católicos en una era de casi apostasía universal. Y con esto terminamos. Y espero que vuestras calidades, siempre agradeciendo a vuestras calidades la atención prestada. Disculpadme la extensión de los audios, no los puedo hacer más cortos, disculpadme, sinceramente agradezco vuestras calidades, la atención prestada, y siempre pidiendo a la Virgen María su intercesión, una vocación muy interesante, que es Luna Lucens sin Nocte, la brillante luna en la noche, para que los pecadores que están en la oscuridad del pecado puedan ser iluminados, puedan tener una dirección. Entonces así, las personas que están en la oscuridad de la difamación, de la confusión, puedan entender con estos vídeos, con esta información que estamos dando,
entender, salir de esa oscuridad del pecado, porque la difamación es pecado, y cuando se difama hay que hacer en público una retractación, que no sé si lo van a hacer. Las personas que difaman abiertamente siempre a los tosistas, cosas así. Entonces, tengan en cuenta eso. Y pedir a la Virgen María que aún así nos permita que, si estamos en la oscuridad del pecado, podamos tener ese norte que es ella, de su intercesión, que es la luna que brilla en la oscuridad. Aparte, como siempre, no nos vamos a cansar de decirlo, que ella interceda ante Dios, en nombre de Jesucristo, su Hijo, verdadero Dios, verdadero hombre, que la Iglesia va a tener, en la oscuridad que tiene la Iglesia a nivel de jurisdicción, voy a tener aquella luna que nos guía en la noche, que es el Sumo Pontífice. Organizarnos para la elección del Sumo Pontífice. Juventum de benedicite, ad societatem civium super nudum perducanos rex angelorum. Amén.